Cuando muere su madre, Aduni, desesperada, se plantea vender su virginidad a un multimillonario para pagar el funeral. Pero el rico desconocido esconde un impactante secreto que lo cambiará todo. Es un familiar que ella no sabía que existía, y su decisión destruirá o redimirá 2 generaciones de lazos rotos. Antes de ver la historia completa, comenta a continuación desde dónde la estás viendo, dale a me gusta, y suscríbete para ver más historias. El viento harmatán barría las polvorientas calles de Mushin, mientras Aduni Okafor, de 22 años, agarraba con manos temblorosas los arrugados billetes de naira. 200,000 nairas. Era todo lo que había conseguido reunir vendiendo los viejos paños y joyas de su madre, pero no era suficiente. Ni mucho menos suficiente para el tipo de funeral que se merecía su querida mamá. Aduni, hija mía, susurró su vecina, Mama Kemi, colocando una mano curtida sobre su hombro. Tu madre era una buena mujer. Te crió bien después de que muriera tu padre. Pero esta carga es demasiado pesada para una sola persona. Aduni se secó las lágrimas con el borde de su descolorido vestido de Ankara. A través de la ventana de su apartamento de una sola habitación en el abarrotado edificio de viviendas, podía ver el horizonte de lagos en la distancia, las relucientes torres de Victoria Island, donde los ricos vivían en otro mundo completamente diferente. Su madre, Obiageli Okafor, había trabajado como limpiadora en una de esas torres durante 15 años, tomando 2 autobuses Danfo y un Kekenapep cada mañana antes del amanecer, solo para fregar los suelos de personas que ganaban más en un día que ella en un año. Mamá Kemi, no puedo mancillar la memoria de mi madre con un entierro de indigente, dijo Aduni con la voz quebrada. Lo sacrificó todo por mí. Vendió sus tierras en el pueblo para pagar mis estudios universitarios. Pasó hambre para que yo pudiera comer. Ahora yace en ese tanatorio y quieren 500,000 nairas por un entierro digno con ataúd y una plaza en el cementerio de Ikoyi. La anciana negó con la cabeza con tristeza. Niña, ¿dónde vas a conseguir tanto dinero? Solo el certificado de defunción de tu madre cuesta 30,000. Los gastos de la morgue aumentan cada día. Aduni se había estado haciendo la misma pregunta durante 3 días, desde que su madre se desmayó en la parada del autobús, cuando su débil corazón finalmente cedió tras años de estrés y exceso de trabajo. El médico del Hospital Universitario de Lagos lo intentó, pero ya era demasiado tarde. Ahora Aduni se enfrentaba a una cruel realidad. Era huérfana. No tenía parientes en Lagos, ni ahorros, y trabajaba en una pequeña tienda de comestibles, en Ajegunle que apenas le daba para pagar el alquiler y el garri. Esa tarde, mientras estaba sentada en las escaleras de su edificio viendo a los niños jugar al fútbol en la estrecha calle, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Me he enterado de tu situación. Reúnete conmigo mañana a las 7 de la tarde en el Four Points Hotel, en Victoria Island. Ven sola. Una amiga que puede ayudarte. Aduni se quedó mirando el mensaje, con el corazón latiéndole con fuerza. No le había contado a nadie fuera de su vecindario inmediato la muerte de su madre. ¿Quién podría haber enviado esto? ¿Y cómo habían conseguido su número? Su amiga Kemi, una compañera de universidad que trabajaba en un banco en el continente, le había advertido sobre este tipo de mensajes. Estos chicos de Yahoo y ritualistas siempre se fijan en chicas vulnerables, le había dicho Kemi. Ten cuidado, hermana. Pero cuando Aduni miró a su alrededor, a su barrio abarrotado, a las alcantarillas abiertas, a las tejas de los tejados lastradas con piedras, a las mujeres que vendían agua potable en cubos que llevaban en equilibrio sobre la cabeza, sintió que la desesperación le oprimía el pecho. Mañana sería el 4.º día y los gastos de la funeraria se acumulaban. Tenía que intentarlo. El Hotel Four Points de Victoria Island estaba a un mundo de distancia de Mushin. Cuando Aduni salió del taxi, pagando lo que le quedaba del dinero, del transporte, sintió todas las miradas fijas en su sencilla blusa y su falda. El portero uniformado la miró de arriba a abajo con escepticismo,
antes de abrirle a regañadientes la puerta de cristal. El vestíbulo tenía suelos de mármol y lámparas de cristal, y estaba impregnado del aroma de perfumes caros y del suave murmullo de los negocios que se cerraban. Aduni apretó su pequeño bolso e intentó parecer segura mientras se acercaba al conserje. «Yo tengo una reunión», balbuceó. «¿Con quién, señorita?», preguntó el conserje en un inglés impecable. Antes de que pudiera responder, una voz grave habló detrás de ella. «Conmigo». Aduni se volvió y vio a un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con una impecable agbada blanca bordada con hilo de oro. Solo sus zapatos probablemente costaban más que su salario mensual. Era alto y guapo, con el porte de alguien acostumbrado a llamar la atención. «Soy el jefe Emeka Okonkwo», dijo, extendiendo la mano. «Gracias por venir, señorita Okafor». Tomaron el ascensor hasta una suite privada en la 20ª planta. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, Lagos se extendía bajo ellos, la caótica belleza de la ciudad más grande de África, desde las relucientes torres de la isla hasta los extensos mercados del continente. «Por favor, siéntese», dijo el jefe Emeka señalando un lujoso sofá. «¿Le apetece un poco de vino de palma? ¿O quizá champán?» «Solo agua, por favor», dijo Aduni, con una voz apenas audible. Él le sirvió un vaso de una botella cara y luego se sentó frente a ella. «Sé por qué estás aquí, Aduni. ¿Puedo llamarte Aduni?» Ella asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Tu madre trabajó en el edificio de mi amigo durante muchos años. El jefe Adeleke me habló de su muerte y de tu situación. Entiendo que necesitas 500,000 nairas para darle un entierro digno». «Sí, señor», logró decir. «Pero no entiendo cómo sabe». En Lagos la información viaja rápido, especialmente en nuestra comunidad. «Tu madre era Igbo, ¿verdad? ¿Del estado de Anambra?» «Sí, señor. De Newi». «Mi difunta esposa también era de Newi. Quizás se conocían». Su expresión se suavizó ligeramente. «Quiero ayudarte, Aduni. Pero nada en la vida es gratis, especialmente una suma de dinero tan grande». Aduni sintió un nudo en el estómago. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. El jefe Emeka se levantó y se acercó a la ventana. «Soy un hombre de negocios de éxito. Importación y exportación. Bienes raíces, algunos contratos gubernamentales. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar». Se volvió hacia ella. «Tengo 42 años, Aduni. Mi esposa murió hace 2 años de cáncer y no tuvimos hijos. Me siento solo. Y tú eres una joven hermosa y educada que necesita ayuda desesperadamente». Las palabras flotaban en el aire como humo. Aduni sintió que le ardía el rostro de vergüenza y rabia. «No te estoy proponiendo nada grosero», continuó rápidamente. «Una noche. Pasarás una noche aquí, como mi acompañante. Por la mañana, recibirás 500,000 nairas, suficiente para el entierro de tu madre y algo más para ti». Aduni se levantó bruscamente. «Señor, no puedo. No soy ese tipo de persona». «¿Qué tipo de persona?», preguntó él con suavidad. «¿Una hija que ama a su madre? ¿Una mujer que afronta circunstancias imposibles con dignidad?» «No veo nada vergonzoso en lo que te ofrezco, Aduni. Es una transacción entre adultos. Es prostitución», dijo ella sin rodeos. El jefe Emeka se rió, pero no con malicia. «Llámalo como quieras. El dinero será del mismo color». Se acercó a un maletín que había sobre la mesa del comedor y lo abrió, dejando al descubierto unos apilados fajos de billetes de naira. «Esto es real, Aduni. No son promesas ni falsas esperanzas. Es dinero real para una solución real a tu problema». Aduni se quedó mirando el dinero, con la mente a 1000 por hora. 500,000 nairas. Más dinero del que había visto nunca, en un solo sitio. Suficiente para enterrar a su madre con dignidad, pagar las deudas, tal vez incluso empezar de nuevo en otro lugar. «Necesito tiempo para pensar», dijo ella. «Por supuesto. Pero no demasiado tiempo. Cada día que tu madre permanece en ese depósito,
Te cuesta dinero que no tienes, y mi oferta tiene fecha de caducidad. Le entregó una tarjeta de visita con un número de teléfono escrito en el reverso. Llámame mañana con tu decisión. Esa noche, Aduni se sentó en su estera en la habitación vacía que aún olía débilmente a la manteca de karité y al jabón negro africano de su madre. La ropa de su madre colgaba de clavos clavados en las paredes de madera, blusas y pareos sencillos, todos limpios y cuidadosamente remendados. Sobre la mesita había una foto enmarcada de ellas juntas en 1906, la graduación universitaria de Aduni, ambas radiantes de orgullo. «Mamá, ¿qué debo hacer?», él le susurró a la fotografía. Recordó las historias de su madre sobre el pueblo, sobre su propia madre, la abuela de Aduni, que se había casado a los 16 años con un hombre al que apenas conocía. En aquellos tiempos, le había dicho su madre, las mujeres no tenían elección. Éramos moneda de cambio, negociadas entre familias a cambio de dotes y alianzas. Juré que mi hija sería diferente, que tú elegirías tu propio camino. Pero, ¿qué camino era ese? Aduni se había licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Lagos, pero los puestos de trabajo escaseaban y la competencia era feroz. Sin contactos ni dinero para sobornos, había acabado en la tienda de comestibles, vendiendo jabón y galletas a vecinos que a veces no podían pagar. Su teléfono vibró con un mensaje de su amiga Kemi. «Hermana, ¿qué tal? Me enteré de la reunión. Por favor, dime que no hiciste ninguna tontería». Aduni la llamó. «Kemi, ¿qué harías tú en mi situación?» «Sinceramente, no lo sé. Pero Aduni, una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Tu madre te crió para que tuvieras respeto por ti misma. Mi madre está muerta, Kemi. El respeto por mí misma no pagará su entierro». Hubo una larga pausa. «¿Has probado? ¿En las iglesias? ¿En la mezquita? A veces tienen fondos de emergencia. Lo he intentado. Me dieron 10,000 nairas y muchas oraciones. No es suficiente. ¿Y la familia de tu madre en el pueblo?» Aduni se rió con amargura. La repudiaron cuando se casó con papá. Dijeron que él era inferior a ellos porque era yoruba. Nunca enviaron ni un kobo cuando papá murió. Nunca visitaron a mamá cuando estaba enferma. ¿Por qué iban a ayudar ahora? Ojalá pudiera prestarte el dinero, pero ya sabes cuál es mi situación. Aduni lo sabía. Kemi mantenía a sus propios padres y a sus 3 hermanos menores con su sueldo del banco. Todos los de su generación llevaban el peso de sus familias extensas. Después de la llamada, Aduni se dirigió al pequeño santuario que su madre había mantenido en un rincón. Un sencillo altar con velas y una imagen de Jesús junto a nueces de cola tradicionales y vino de palma para los antepasados. Su madre había sido cristiana, pero nunca abandonó por completo las antiguas costumbres. «Antepasados», «¿Quién me?», susurró. «Mamá, si puedes oírme, muéstrame qué hacer». Como si fuera una respuesta, una suave brisa movió la cortina y la luz de la luna iluminó la fotografía de su madre. En ese momento, Aduni tomó una decisión. A la noche siguiente, Aduni regresó al Hotel Four Points. Esta vez, llevaba su mejor vestido, un ankara azul oscuro con hilos dorados que su madre le había comprado para su graduación. Si iba a hacer esto, lo haría con dignidad. El jefe Emeka la esperaba en la misma suite, vestido de manera más informal, con una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros. Parecía casi nervioso. «¿Has venido?», dijo con evidente alivio en su voz. «Necesito el dinero», dijo ella simplemente. Él asintió y señaló el maletín. «Está todo ahí. Puedes contarlo si quieres». Aduni se acercó al maletín y cogió uno de los fajos. Los billetes eran nuevos y crujían, aún olían a menta. Nunca había tenido tanto dinero en las manos. Antes de que esto suceda, quiero saber algo sobre su esposa», dijo de repente. El jefe Emeka pareció sorprendido. «¿Mi esposa?», dijo que era de Newi. «¿Cómo se llamaba?».
Chioma Okafor, antes de casarnos. A Aduni se le heló la sangre. ¿Okafor? Sí, ¿por qué? ¿Cómo se llamaba su padre? Ichi Okafor. Era propietario de plantaciones de aceite de palma en Newi, concluyó Aduni con un susurro apenas audible. Tenía 2 hijas, Chioma y Obiageli, dijo lentamente el jefe Emeka. Obiageli, que se fugó a Lagos con un hombre, Yoruba en contra de los deseos de su padre, se miraron fijamente en medio del silencio creciente. Tu madre era hermana de mi esposa, dijo finalmente el jefe Emeka. Eso te convierte en tu sobrina política, susurró Aduni, hundiéndose en una silla. El peso de la revelación se posó sobre ellos como un pesado manto. El jefe Emeka se acercó a la ventana y se quedó de espaldas a ella durante un largo rato. Chioma hablaba a veces de su hermana, dijo en voz baja. Lamentaba que nunca se hubieran reconciliado tras la reacción de la familia al matrimonio de Obiageli. Quería tenderle la mano, pero el orgullo, las políticas familiares, nunca sucedió. Aduni sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Mamá también hablaba a veces de su hermana. Decía que se había casado con un hombre Igbo rico y se había mudado a Abuja. Siempre se preguntaba si Chioma era feliz. Lo era, dijo el jefe Emeka, muy feliz, hasta que le diagnosticaron cáncer. Se volvió hacia Aduni. Esto lo cambia todo, ya lo sabes. ¿De verdad? Preguntó Aduni. Sigo necesitando el dinero. Mi madre sigue muerta. ¿Crees que podría, sabiendo quién eres, sabiendo lo que diría Chioma? Tu esposa también está muerta, dijo Aduni con dureza. Y los muertos no pagan las facturas de la funeraria. El jefe Emeka se estremeció como si ella le hubiera abofeteado. Entonces, para sorpresa de ella, empezó a reír. No con humor, sino con algo que sonaba como dolor. Suenas como tu madre, dijo. Chioma me dijo que Obiageli siempre fue la práctica, la que decía lo que había que decir, por incómodo que fuera. Se acercó al maletín y lo cerró con un chasquido seco. El acuerdo se cancela, dijo. A Aduni se le encogió el corazón. ¿Porque soy tu sobrina? Porque eres familia, respondió él simplemente. Y la familia no hace transacciones. La familia ayuda a la familia. El jefe Emeka cogió su teléfono y hizo una llamada. ¿Johnson? Sí, soy yo. Necesito que prepares una transferencia bancaria. 500,000 nairas. No, que sea 1,000,000. Sí, esta noche. Miró a Aduni. ¿Cuál era el nombre completo de tu madre? Obiageli Adanma Okafor. Adanma, repitió en voz baja. Hija de la belleza, el apodo que Chioma le daba a su hermana pequeña. La llamada continuó mientras él organizaba la transferencia del dinero directamente a la funeraria y al tanatorio. Aduni se quedó sentada en silencio, atónita, observando a su tío. Apenas podía creerlo. Ocuparse de todo con la eficiencia despreocupada de un hombre acostumbrado a resolver los problemas con dinero. Ya está hecho, dijo terminando la llamada. La funeraria entregará el cuerpo de tu madre mañana. He organizado un servicio en la Catedral de Cristo en Marina Island y el entierro en el cementerio de Ikoyi, tal y como querías. Quedará suficiente para un velatorio digno, comida para los dolientes y algo para tu futuro. Aduni comenzó a llorar entonces, con grandes y profundos sollozos que parecían salir de lo más profundo de su alma. El jefe Emeka se sentó a su lado y le dio una torpe palmada en el hombro. Lo siento, jadeó entre lágrimas. Casi, pero no lo hicimos, dijo él con firmeza. Los antepasados nos han protegido a los dos esta noche. Cuando ella se calmó, él continuó. Quiero contarte cosas sobre tu madre y tu tía, sobre la familia que nunca conociste. Sacó su teléfono y le mostró unas fotos. Imágenes de un complejo en Newi con edificios modernos rodeados de palmeras. Fotos de Chioma, que se parecía mucho a Obiageli, luciendo costosos gele y joyas en diversos actos sociales. Tu abuelo, Ichi Okafor,
Murió hace 5 años, dijo el jefe Emeka. Era un anciano terco, aferrado a las viejas costumbres. Nunca perdonó a tu madre por anteponer el amor a los planes familiares. Pero en sus últimos años, se arrepintió. Chioma me contó que solía preguntar por Obiageli, preguntarse si estaba bien, si tenía hijos. Mamá nunca lo supo, susurró Aduni. El orgullo africano, dijo el jefe Emeka con tristeza. Construye muros donde debería haber puentes. Le mostró más fotos. El negocio del aceite de palma, que ahora era uno de los más grandes del sureste. Las becas universitarias que financiaba la familia. Los hospitales que habían construido. Esto también es tu herencia, Aduni. No solo el dinero, sino el legado. El sacrificio de tu madre, tu educación. Todo eso significa algo. No quiero caridad, dijo ella, enderezando los hombros. El jefe Emeka sonrió. Bien, porque no te estoy ofreciendo caridad. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Tengo negocios que necesitan gente educada y de confianza. Gente que entienda tanto la lucha como el éxito. Gente que no olvide de dónde viene. 3 días después, la Catedral de Cristo se llenó de dolientes. El jefe Emeka había localizado de alguna manera a otros miembros de la familia Okafor, primos lejanos y parientes que venían de diversas partes de Lagos y más allá. Mama Kemi y los vecinos de Mushin se sentaron junto a desconocidos adinerados, con ropa cara, todos unidos en el dolor por una mujer que había tocado más vidas de las que Aduni había conocido. El servicio se celebró en inglés e igbo, con himnos que a Obiageli le habían encantado. Aduni habló del sacrificio de su madre, de su fuerza, de su amor inquebrantable. Llevaba un gele negro que había pertenecido a su tía Chioma, otro puente entre las hermanas que nunca se habían reconciliado en vida, pero que ahora estaban unidas en el recuerdo. Mientras bajaban el ataúd de su madre a la tierra en el cementerio de Ikoyi, Aduni sintió una extraña sensación de plenitud. Su madre había trabajado durante 15 años a la sombra de las torres de Victoria Island, limpiando las oficinas de los ricos. Ahora descansaría entre ellos, en la misma tierra donde yacían enterrados los miembros de la élite de Lagos. Estaría orgullosa, dijo el jefe Emeka en voz baja, de pie junto a Aduni mientras echaban tierra sobre el ataúd. Sí, asintió Aduni, lo estaría. 6 meses después, Aduni estaba sentada en una moderna oficina en la 15ª planta de un edificio de Victoria Island, revisando la documentación de importación del imperio empresarial en expansión del jefe Emeka. Había empezado como su asistente, pero rápidamente había demostrado ser capaz de mucho más. Su formación universitaria, combinada con la sabiduría callejera que había adquirido al crecer en Mushin, la convertían en una persona invaluable para desenvolverse tanto en las salas de juntas como en los mercados. Se había mudado del apartamento, de una sola habitación en Mushin, a un bonito piso en Surulere, pero volvía a menudo al barrio. Con su primera bonificación, había creado un pequeño fondo de becas para los niños de la zona que mostraban promesas académicas. No era caridad, era una inversión en potencial, igual que su madre había invertido en ella. Aduni, la llamó el jefe Emeka desde su oficina. Hay alguien aquí que quiere verte. Levantó la vista y vio a una joven de unos 16 años de pie en la puerta nerviosa. Su ropa estaba limpia, pero era evidente que era de segunda mano, y sus zapatos estaban cuidadosamente reparados. Ma, me llamo Grace, dijo la chica en un inglés con acento. He oído hablar de su programa de becas. He terminado la secundaria con 9 créditos, pero mi familia no puede pagar los gastos de la universidad. Aduni sonrió, recordándose a sí misma hacía solo unos meses, desesperada, orgullosa, decidida. Siéntate, Grace. Hablemos. Mientras escuchaba la historia de la chica, otra historia de potencial limitado por la pobreza, de sueños aplazados por las circunstancias, Aduni pensó en la noche en que casi vendió su dignidad para pagar el 100º entierro de su madre. Los antepasados la habían estado observando, guiándola hacia una familia que nunca supo que existía,
hacia un futuro que nunca hubiera imaginado. «Háblame de tus notas», le dijo a Grace. «Y lo que es más importante, háblame de tus sueños». Fuera de la ventana, Lagos bullía con su energía eterna. Millones de personas luchando, soñando, sobreviviendo, prosperando. En algún lugar de Mushin, probablemente, otro joven se enfrentaba a una elección imposible. En otro lugar, se estaba redescubriendo a una familia. En otro lugar, la tradición y la modernidad estaban encontrando nuevas formas de coexistir. El jefe Emeka apareció en la puerta. «¿Cómo? ¿Está nuestra nueva candidata a la beca?» «Prometedora», respondió Aduni. «Muy prometedora». Mientras entrevistaban juntas a Grace, Aduni sintió la presencia de su madre como una mano cálida sobre su hombro. Obiageli Okafor había muerto creyendo que su única hija estaba sola en el mundo, pero se había equivocado. La familia tenía una forma de revelarse cuando más se necesitaba. El círculo se había completado, pero también acababa de comenzar. Epílogo: 2 años más tarde, Aduni se encontraba ante un grupo de jóvenes mujeres en la Universidad de Lagos, dirigiéndose a las primeras beneficiarias de la beca conmemorativa, Obiageli Adanma Okafor. Grace estaba entre ellas, ahora una estudiante de segundo año de ingeniería llena de confianza. «Mi madre solía decirme que la educación es la única herencia que nadie te puede quitar», dijo Aduni a las estudiantes reunidas. «Pero he aprendido que la familia, ya sea elegida o encontrada, es igualmente valiosa. A veces, las personas que más necesitamos llegan a nuestras vidas cuando menos las esperamos». Entre el público, el jefe Emeka sonreía orgulloso. A su lado se sentaban otros miembros de la familia de Newi, incluidos parientes mayores que habían conocido a ambas hermanas cuando eran niñas. El muro del orgullo finalmente se había derribado, sustituido por puentes de comprensión y amor. «Vuestras familias se sacrificaron para que estuvierais aquí», continuó Aduni. «Pero recordad que el éxito no es solo un logro personal, sino que consiste en ayudar a los demás a medida que ascendéis. Se trata de honrar a quienes os precedieron, y al mismo tiempo, crear oportunidades para quienes vendrán después». Después de la ceremonia, mientras caminaba por el campus donde una vez había estudiado con esperanzas y temores, Aduni reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. Casi había vendido su cuerpo para enterrar a su madre, pero en cambio, había encontrado su alma y a su familia en el lugar más inesperado. La joven que una vez se sentó desesperada en una suite de hotel, contemplando una opción impensable, ahora inspiraba respeto en las salas de juntas y las aulas. Había aprendido que la dignidad preservada a menudo conduce a la dignidad restaurada, y que a veces nuestros momentos más oscuros son solo el suelo del que brota nuestro futuro más brillante. Su teléfono vibró con un mensaje de Grace. «Hermana Aduni, he conseguido las prácticas. Gracias por creer en mí». Aduni sonrió y respondió: «Los antepasados están sonriendo. Sigue haciéndoles sentir orgullosos». A lo lejos, las torres de Victoria Island brillaban bajo el sol de la tarde, ya no como símbolos de un mundo inalcanzable, sino como hitos de una ciudad que ahora consideraba suya. En algún lugar de esas torres, otros jóvenes trabajaban, soñaban y construían la Nigeria del mañana. Y en algún lugar de un cementerio de Ikoyi, bajo una lápida que decía: «Obiageli Adanma Okafor, querida madre y hermana», el sacrificio de una mujer seguía dando frutos de formas que ella nunca hubiera imaginado. La hija de la pobre criada no solo había sobrevivido, sino que había prosperado, y al prosperar, había asegurado que el legado de su madre perdurara en las vidas de todas las jóvenes que seguirían sus pasos, recorriendo el camino de la pobreza al propósito, de la desesperación a la dignidad, de la supervivencia al éxito. Después, de todo, la familia no se basaba solo en los lazos de sangre, sino en los vínculos que decidimos honrar y las promesas que hacemos para ayudarnos mutuamente a salir adelante. En Nigeria, donde la comunidad lo era todo,
Esta verdad se mantenía constante a lo largo de las generaciones. O nos levantamos juntos o caemos solos. Aduni había elegido levantarse, y al hacerlo, había ayudado a otros a levantarse con ella.